Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad realizaremos el estudio detallado de un ejemplo de una función sinusoidal. Iremos paso a paso obteniendo todos los datos que nos brinda la expresión algebraica de la función para luego finalizar representándola gráficamente. Espero que les sea de mucha utilidad este video. El ejemplo con el cual trabajaremos es la que figura a continuación, que es la función y igual a 2 por el seno de 3x menos pi sobre 2. Es una función ejemplo de las cuales ustedes trabajarán en las asignaturas, pero en este caso en particular hemos elegido esta función. Vamos a ir estudiando los datos presentes en la ecuación que define a la función. Comenzaremos con el coeficiente, como ustedes pueden ver aquí, es el número 2, que se encuentra multiplicando a la función seno. ¿Qué rol cumple dicho valor? El valor 2 se denomina amplitud. Lo denominamos como valor a la función. Y es el número que multiplica a la función sinusoidal en el cual a la función seno de x, el coeficiente que lo multiplica en este caso es igual a 1. ¿Qué rol cumple en la representación gráfica el coeficiente igual a 1? Determinar cuál va a ser el máximo valor que toma la función, en este caso es 1, y el menor valor que toma la función, en este caso es el valor menos 1. Determinando así el conjunto imagen de la función, ya que los valores de la función varían entre menos 1 y 1. ¿Quién es menos 1 y 1? Pues es ni más ni menos que menos a y más a, es decir, el máximo y el mínimo valor que tomará la función seno de x. Si llevamos este estudio a nuestro ejemplo, podemos determinar entonces que la amplitud de nuestra función es igual a 2. Por lo tanto, el conjunto imagen de nuestra función será el intervalo definido entre menos 2 y 2. Es decir, si comparamos la función seno de x con lo que podría resultar nuestra función, podemos ir viendo que desde el punto de vista de las amplitudes, es decir, el máximo valor y el mínimo valor que tomará nuestra función, en nuestro caso, si la función seno de x llegaba hasta el punto 1, la función 2 por seno de x llegará hasta un máximo valor igual a 2 y hasta un mínimo valor igual a menos 2. Entonces, podemos ir ya imaginando que la altura de las ondas será diferente respecto a la función sinusoidal. Por otro lado, también podemos ver que la función seno necesita de un ángulo para poder calcularse o representarse. Este ángulo al cual nosotros aplicamos la función seno denominamos ángulo de fase, es decir, va a tener la forma b por x más c. En este caso en particular, entonces, el número 3 que multiplica a x sería b en nuestra expresión y menos pi sobre 2 sería el valor de c en nuestra expresión. Por lo tanto, todo este paréntesis que ustedes ven aquí, que es el argumento de la función sinusoidal, denominaremos ángulo de fase. En particular, llamamos pulso al valor de b. ¿Qué determina el pulso? El pulso va a determinar la cantidad de ondas que posee la función en un intervalo de 2pi. ¿Eso qué significa? Que va a modificar el período. Nosotros habíamos visto en una función sinusoidal igual a seno de x, el período es el intervalo en el cual la función recorre una onda completa. Es decir, si nosotros consideramos que la función seno comienza en el origen del sistema, crece, decrece, toma el valor mínimo y vuelve a crecer hasta volver al inicio. Esta onda que ustedes ven aquí es una onda completa. Esa onda completa le lleva en el dominio un recorrido desde 0
hasta 2pi. Es por eso que nosotros establecemos que en la función seno el período es 2pi. Cuando a x se le multiplica por un valor cualquiera diferente a 1, puede ser más grande que 1 o más chico que 1 en valor absoluto, ese pulso va a indicar que en el intervalo igual a 2pi, no necesariamente comienza en 0, sino que en un trayecto de una longitud de 2pi, vamos a tener, en vez de una onda completa, en este caso, por ejemplo, 3 ondas completas. Y fíjense que efectivamente yo me tomé el atrevimiento de representar en un graficador a la función multiplicando a x por 3 y podemos observar ya que comparando con seno de x, donde el intervalo o el período cubría una sola onda desde 0 hasta 2pi, ahora comenzando en 0 tenemos 1, 2 y por último 3 ondas completas. Es decir, que el pulso a mí me va a indicar que en un intervalo igual a 2pi vamos a poseer 3 ondas completas. Al modificar el período, entonces, significa que si yo tomo en mi representación gráfica solamente una onda completa, fíjense que la onda completa ahora ya no es 2pi. Eso indicará entonces que yo voy a tener que determinar cuál es el período en mi ejemplo. Y el período en mi ejemplo va a ser igual a 2pi respecto del pulso. Es decir, el período va a ser igual a 2pi dividido el pulso, que es 3. Esto me va a determinar a mí que una onda completa desde aquí hasta aquí, todo este recorrido, tiene como longitud 2/3 de pi, que es el período de una onda completa. A su vez, fíjense que nosotros podemos establecer entonces también, si ustedes quieren, es la frecuencia, ¿sí? Que es la inversa del período. Pero en este caso alcanza con identificar que el valor 3 que está multiplicando la x en el ángulo de fase me indica a mí que ahora voy a tener una mayor frecuencia de ondas. Es decir, en 2pi, en la función seno de x teníamos una onda completa, cuando ahora tenemos 3 ondas completas. Dentro del ángulo de fase también tenemos a 3 por x menos pi sobre 2. ¿Quién es menos pi sobre 2? Menos pi sobre 2 es un término independiente, es decir, un valor constante que se encuentra dentro del argumento y que lo denominaremos constante de fase. ¿Qué va a indicar este valor constante de fase? Que ya nuestra onda no inicia en el origen del sistema. Es decir, se va a desplazar con respecto al eje X. Modifica el punto de inicio. Entonces, si miramos gráficamente lo que va a ocurrir y los comparamos, quiero que presten atención aquí, son diferentes funciones distintas a las que nosotros estamos representando aquí. Simplemente yo quería que ustedes pudieran comparar que la función fucsia que ven aquí es la función seno de x que tenía su origen en el punto 0, 0. Ahora, si yo tomo una función en la cual resto pi, fíjense que el inicio de la onda ya no se encuentra aquí en 0, sino que el inicio de la onda se encuentra aquí. Se desplazó el inicio de la onda, el punto de inicio se desplazó hacia la derecha. Y en este otro caso, donde sumé pi sobre 2, el punto de inicio no se encuentra en el origen del sistema, sino que el punto de inicio se desplazó hacia atrás, es decir, el punto de inicio debería de estar por aquí, en el cual, en este caso, el punto de inicio se desplaza hacia la izquierda. Entonces, cuando nosotros tengamos en el ángulo de fase una constante, un término independiente, tenemos que prever que el punto de inicio no coincide
con el origen del sistema, sino que se desplazará hacia su izquierda o hacia su derecha. ¿De qué manera nosotros vamos a obtener el punto de inicio? El punto de inicio se obtiene igualando al ángulo de fase igual a 0. Simplemente eso, no hace falta estar memorizando muchas fórmulas. Si yo igualo al ángulo de fase a 0, podemos despejar de aquí el valor de x, obtendremos el valor de pi sobre 6 como raíz de esta ecuación. ¿Quién es el valor de x igual a pi sobre 6? Pues es justamente el punto de inicio. En nuestro caso, nuestra función tendremos que ubicar en pi sobre 6 como el punto donde iniciará la onda. Si yo desplazo el punto de inicio donde ya no coincide con el origen del sistema, obviamente, fíjense aquí ustedes, las funciones que hemos agregado a la representación poseen, en este caso, una ordenada al origen donde puede coincidir con el origen del sistema, como no. Entonces, podríamos también tener en claro que la ordenada al origen se modificará cuando tengamos el valor de la constante de fase. Esa ordenada al origen la obtenemos simplemente dando a x el valor 0 y obteniendo el valor equivalente en la función. Es decir, calculamos el valor de la función para cuando x toma el valor 0. Recuerden que si ustedes van a hacer estos cálculos con calculadora, su calculadora debe estar en modo radianes, por favor. Al realizar la operación aritmética de esta cuenta que ustedes ven aquí, podemos ver que y toma el valor igual a menos 2. Entonces, yo ya sé que la ordenada al origen, es decir, la curva cortará al eje y en el valor y igual a menos 2. Entonces, de esta manera ya pudimos determinar que el valor 2, su amplitud, me va a indicar a mí la imagen, es decir, puedo determinar el máximo y el mínimo valor que tomará la onda. 3 era el pulso. ¿Qué me determinaba el pulso? El pulso me indicaba que en un intervalo de 2pi como longitud tendré 3 ondas completas, es decir, aumenta la frecuencia de ondas. Por otro lado, la constante de fase, que era menos pi sobre 2, me determina a mí que el punto de inicio no coincide con el origen del sistema, es decir, está desplazado hacia la derecha cuando sea negativo. De esta manera, entonces, también nosotros habíamos obtenido la ordenada al origen, ya que esa ordenada al origen no coincide con el origen del sistema. En este caso en particular, la ordenada al origen es i igual a menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a determinar dos elementos muy necesarios para la representación gráfica, que son poder conocer los valores en los cuales la onda cortará al eje X y por otro lado, una vez que corta, si la onda tiene una ubicación por encima o por debajo del eje X, es decir, los denominaremos conjuntos de positividad y de negatividad. Eso es lo que haremos a continuación y se trabaja con los datos que figuran en este caso en el ángulo de fase. Comenzamos entonces con la obtención de las raíces de la función. Fíjense que el ángulo de fase, el argumento de la función seno, en este caso es 3x menos pi sobre 2, me servirá a mí para determinar las raíces. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? La función seno de x corta al eje x en estos valores. Acá cortan el valor 0, acá cortan el valor pi, aquí cortan el valor 2pi, aquí cortan el valor 3pi. Es decir, las raíces o intersecciones con el eje x que va teniendo la función seno de x son justamente todos los múltiplos de pi. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que las raíces de la función las vamos a obtener igualando a la constante de fase a múltiplos de pi. Siendo k
cualquier valor que pertenezca al conjunto de los números enteros. Fíjense que puedo darle valores 1, 2, 3, 4, como en este caso, y también puedo darle valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es decir, que el valor de K que multiplica a pi es ni más ni menos que un número entero. Si yo hago esta igualdad y despejo X trabajando ahora con mi ejemplo, es decir, que 3x menos pi sobre 2 sea igual a k por pi, x al despejarse resulta igual a k por pi menos pi sobre 2 pasará sumando al otro miembro y 3 pasará dividiendo. Si yo paso en limpio a esta expresión como para que me quede como una única igualdad, sacando el común denominador en el numerador y haciendo extremos y medios, esto resulta igual a la siguiente expresión que nos será de mayor utilidad para poder obtener los valores de las raíces. X resultará igual a 2k más 1 pi sobre 6. Simplemente lo obtenemos realizando la suma de fracciones en el numerador para luego hacer extremos y medios. Fíjense que 2 por k más 1 es la simbología que uno habitualmente le da a los números impares, ¿sí? Por lo tanto, cuando k vaya tomando valores enteros, iremos obteniendo nosotros valores impares de pi. Entonces, comenzamos buscando cuáles serían algunas de las raíces. Obviamente las raíces, por ser una función periódica, serán infinitas, pero nosotros obtendremos algunas para poder realizar nuestra interpretación gráfica. Entonces, vamos a darle acá el valor 0, luego le daremos acá el valor 1, luego le daremos acá el valor 2, como para obtener alguno de ellos. Cuando k vale 0, una de las raíces es pi sobre 6, que es nada más ni nada menos que nuestro punto de inicio, ¿sí? Por lo tanto, estamos verificando también esa cuestión de que cuando k vale 0 obtenemos el punto de inicio de la curva. Es muy importante las coincidencias, ¿no? Para ir verificando, autoevaluando nuestro proceso, de tal manera que garanticemos que venimos bien. Cuando k valga 1, vamos a obtener el otro número impar, que sería 3 pi sobre 6, que si uno simplifica es pi sobre 2. Cuando k valga 2, obtenemos otro número impar, en este caso sería 5 sextos de pi. No podemos simplificar y así iremos obteniendo todas las raíces. Es decir, que si yo quiero determinar quiénes son las raíces de mi próxima función que vamos a representar gráficamente, iremos obteniendo siempre un número impar en el numerador multiplicado por pi dividido 6. Esas serán nuestro conjunto de raíces. Obviamente, repito, son infinitas. Nosotros obtendremos las primeras necesarias para nuestra representación gráfica. Veamos entonces ahora, una vez que conocemos las raíces, es decir, los puntos donde la curva corta el eje X, queremos saber si la onda estará por encima o por debajo de dicho eje. Vamos a hacer nosotros en esta oportunidad el estudio, vamos a obtener al conjunto de positividad, es decir, la parte de la onda que cae por encima del eje X. Para esto vamos a otra vez recurrir a la función seno de x conocida por nosotros y en el cual podemos obtener, fíjense aquí, que en este trayecto, por ejemplo, la función cae por encima del eje. Luego, en este trayecto, otra vez la función cae por encima del eje. ¿Entre qué valores del dominio la función resulta positiva? Fíjense que acá es entre 0 y pi, luego es entre 2pi y 3pi, y así seguirá siendo siempre. Cada vez que la onda comience en un valor par y termine en un impar, dicho trayecto estará por encima del eje. Entonces, nosotros vamos a generalizar que la función resultará positiva cada vez
que el ángulo de fase se encuentre entre un valor par y un valor impar de pi. ¿Cómo escribimos los valores pares? Haciendo 2k por pi, como vimos recién. Esto siempre resulta un valor par. Y un valor impar lo escribimos como 2 por k más 1 de pi. Esto se simboliza como un número impar, siendo k un número entero, como ya lo habíamos establecido en el momento en que obtuvimos a las raíces. Entonces, si yo varío a mi constante de fase entre un valor par y un impar, voy a poder obtener en qué intervalos la función resulta positiva. Es lo que vamos a hacer nosotros a continuación. Mi constante de fase es 3x menos pi sobre 2. Por lo tanto, lo haremos variar entre un valor par de pi y un valor impar de pi. En esta desigualdad lo que hacemos es despejar x, es decir, primero vamos a pasar sumando a pi sobre 2 y luego vamos a pasar dividiendo a el valor 3. En el cual, en el próximo paso, vamos a reducir la expresión, es decir, los invito a que saquen el común denominador y hagan extremos y medios para así obtener la siguiente expresión. Si yo reduzco esta expresión a su mínimo y esta expresión resulta, ¿es necesaria esta reducción a la mínima expresión? Y la verdad es que no. Si ustedes ya directamente quieren darle valores acá, en este segundo paso, van a ir obteniendo los resultados. Lo que pasa es que uno corre el riesgo de confundirse más fácilmente, entonces yo me tomo el trabajito siempre de reducir a la mínima expresión para luego recién ir dándole valores acá. Entonces, una vez que tengo esta desigualdad, vamos a ir dando valores acá, comenzando por el valor 0. Ubicamos el valor 0 en esta fracción que tenemos aquí y me queda pi sobre 6. Luego ubicamos el valor 0 en k en esta expresión y obtenemos a pi sobre 2. Por lo tanto, el conjunto de positividad va a tener como primer elemento al intervalo que va de pi sobre 6 a pi sobre 2. Lo ponemos entre paréntesis porque no son números, sino que son intervalos. ¿Quién sería el próximo intervalo de positividad? Bueno, lo obtenemos dándole a valor a k igual a 1. Reemplazo aquí el valor de k por 1 y obtenemos, por ejemplo, 5 sextos de pi y eso va a ser menor a 7 sextos de pi. Fíjense entonces cómo el conjunto de positividad ahora ya tiene un nuevo intervalo que lo vamos a añadir, que sería 5 sextos de pi hasta 7 sextos de pi. Y así podemos seguir agregando intervalos con solo darle valores acá y vamos a ir obteniendo los siguientes intervalos. Por ejemplo, si tomamos el valor 2 para acá, el intervalo va a ser 9 sextos de pi hasta 11 sextos de pi. Es difícil ir previendo cuáles son los valores. Fíjense que simplemente uno va viendo que los valores donde inicia y donde termina el intervalo de positividad son nada más ni nada menos que las raíces que yo obtuve. Entonces, obviamente, otra vez vamos a verificar, ¿no? Si yo obtengo las raíces donde las raíces son los valores impares de pi sobre 6, es decir, 1 sexto, 3 sextos, 5 sextos, 7 sextos, son justamente en esos valores donde deberían de iniciar o finalizar mis intervalos de positividad. Por lo tanto, ustedes pueden ir estableciendo, sin necesidad de hacer cuentas numéricas, poder ir estableciendo quiénes serían los próximos intervalos. Y entonces ahora, finalmente, estamos en condiciones de representar gráficamente nuestra función.
Fíjense que yo no voy a realizar tabla de valores, simplemente voy a usar los datos que obtuvimos analíticamente. En primer lugar, gracias a la amplitud, nosotros pudimos determinar que la imagen de mi función está entre menos 2 y 2. Por lo tanto, el eje Y no tendrá una longitud mayor a lo que ustedes están viendo aquí. No necesito que el eje Y sea más largo de lo que ya podemos observar. Además de eso, tengo que el punto de inicio de la onda es pi sobre 6. Y en concordancia con eso, fíjense que las raíces son todos valores impares de pi sobre 6, es decir, sextas partes. Entonces, son ustedes quienes van a determinar la escala en el eje X. Si soy yo quien determina la escala en el eje X, entonces lo que yo voy a hacer es ubicar el origen del sistema, 0, y una primer unidad va a ser 1/6 de pi, 2/6 de pi, 3/6 de pi, 4/6 de pi, 5/6 de pi, 6/6 de pi, 7/6 de pi, 8/6 de pi, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque mediante esta enumeración de cada uno de los puntos del eje X hacen o me van a servir a mí sencillo, ¿sí? Hacen que este tipo de numeración me permita a mí identificar la ubicación de las raíces sin tener que estar buscando puntos intermedios en la escala. Muchas veces uno está acostumbrado a poner como numeración 1, 2, 3, 4 y después resulta que los múltiplos de pi siempre son números irracionales. Por lo tanto, ojo con eso. Yo siempre voy a buscar utilizar una escala más conveniente y en este caso siempre voy a buscar que los valores que yo ubico en el eje Y sean siempre los valores de las raíces. Y para eso voy a tener siempre que respetar una escala. Entonces, les recomiendo que tengan en cuenta esta ubicación, ¿no? Si bien acá hay por ahí uno molesta 2/6, por ejemplo, porque ya no lo escribí simplificado, pero para una mejor enumeración de los puntos, yo trabajo de esta manera. Y entonces, ahora sí, con un color voy a representar y a ubicar en mi sistema de ejes cartesianos a los datos que obtuvimos. El punto de inicio era pi sobre 6, o sea que la onda comienza aquí. Cuando el valor de la amplitud sea positivo, yo sé que en ese punto de inicio la función comienza siendo positiva, creciente. Siempre vamos a tener ese comportamiento. Es decir, que a su vez tengo que corroborar esta situación, de que en el punto de inicio siempre arranco con un conjunto de positividad. ¿Hasta dónde llega mi conjunto de positividad? Hasta pi sobre 2, que vendría a ser exactamente lo mismo que 3/6 de pi. ¿Está? Entonces, yo sé que esta raíz y esta raíz voy a tener allí un conjunto de positividad. La otra raíz es la de 5/6. Eso significa que entre esta raíz y esta raíz deberíamos de tener un conjunto de negatividad. Es decir, vamos alternando los intervalos de igual amplitud donde uno es positivo y el siguiente será negativo. El otro conjunto de positividad entonces irá entre 5/6 y 7/6. ¿Sí? Es decir, aquí voy a tener otra vez un conjunto de positividad. En todo momento debe coincidir la raíz con el inicio del intervalo y la siguiente raíz con la finalización del intervalo. Entonces, yo puedo seguir marcando raíces e ir previendo en dónde tendré mis intervalos de positividad y de negatividad. En el punto medio de un intervalo de positividad, el punto medio se encontrará lo que nosotros llamamos extremo relativo o máximo relativo en este caso, que tendrá una altura de 2, determinado por la amplitud de la función. De igual manera, en un intervalo de negatividad
en el punto medio se encontrará el mínimo relativo, el valor más bajo que tomará la función y que coincide con el valor menos 2 como ordenada. De esta manera, en cada punto medio, nosotros iremos tomando el punto máximo de la función. En cada punto medio tomaremos el valor mínimo de la función. Fíjense que yo no estoy utilizando un graficador porque lo que quiero es que ustedes vean el análisis que uno hace paso a paso cuando le toca graficar a mano. Una vez que tengo los máximos y mínimos de la gráfica, con un buen pulso simplemente unimos y obtenemos la función, respetando siempre llegar hasta el máximo valor de manera curva. Toca el máximo valor y comienza a bajar, pasa por la raíz, toca el mínimo valor y comienza a subir. Perdón por el pulso. Obviamente, si molesta que la onda comience aquí, teníamos un dato que nos puede ayudar, que es conocer la ordenada al origen. O sea que si yo quiero seguir graficando hacia los valores negativos de X, también puedo seguir agregando valores con K negativos y podemos continuar la gráfica también hacia los valores negativos. Entonces, de esta manera nosotros representamos gráficamente esta función seno y teniendo en cuenta que los valores que aparecen en la expresión de la función podemos determinar el conjunto imagen, el punto de inicio, la ordenada al origen, las raíces y el conjunto de positividad que nos permitirán a nosotros graficar la función sin necesidad de hacer una tabla de valores. Les dejo la siguiente inquietud para que ustedes lo realicen. La misma función, misma amplitud, mismo pulso, mismo constante de fase. ¿Cuál es la diferencia? Que la amplitud es negativa. ¿En qué cambia? Lo único que cambia cuando la amplitud es negativa es que a todos los resultados obtenidos en el estudio que hicimos recién, al multiplicarlos por el signo menos, obtenemos su opuesto. Eso significa que lo que nosotros antes teníamos como conjunto de positividad cuando A era igual a más 2, ahora será el conjunto de negatividad cuando A sea igual a menos 2. Entonces, ustedes pueden realizar exactamente el mismo procedimiento para practicar. A lo que nosotros llamábamos conjunto de positividad, ahora tendrás que llamarlo conjunto de negatividad, es decir, que desde pi sobre 6, que era mi punto de inicio, ¿sí?, la curva inicia con un conjunto de negatividad, es decir, hacia abajo. ¿Está? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que les dejo esta inquietud. Cualquier duda que ustedes tengan, no tengo ningún problema que lo realicen por medio de los comentarios en el canal de YouTube. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos la próxima.